noches, bienvenidos a M95. Seguimos en verano, no estamos de vacaciones, por lo menos los que estamos aquí, porque queremos compartir un tiempo de televisión en estas noches del verano, que bueno, habrá alguien que no tenga ganas de salir y se quedará en casa, y como además se repite a otras horas también, pues hay posibilidad de compartir con nosotros. Hoy no sé si vamos a hablar del sexo de los ángeles o del canto de los pájaros, no lo sé, porque lo mismo no encontramos asuntos en la actualidad que nos interese, ya veremos. De momento voy a presentar a los invitados. Rafael García Conde, que es político y escritor. Rafael, buenas noches. Buenas noches, Paco, gracias por tu invitación. Sí, encantado. Te agradezco que fue llamarte y decir, pues sí que voy. Sin problema. No hay problema. También cuento con José Manuel Bermudo, que ya ha estado aquí en otra ocasión, que él es periodista desde hace más años de los que quisiera, por lo menos 40 y tantos. José Manuel, muy buenas noches. Hola, buenas noches, encantado. Bienvenido. ¿Cómo va el libro después de la representación? Bien, oye, parece mentira, presenta un libro una vez y lo vuelves a presentar. No, bien, no me puedo quejar con la respuesta de la gente. Y bueno, ya que he mencionado el libro de José Manuel Bermudo, pues el presentador estrella de este verano, porque ha estado en múltiples actos, que es Agustín Casado, dibujante, pintor y autor de versos. Porque una vez le dije poeta, me dijo que él hacía versos. Junta versos, ni siquiera los hago. Los que se me ocurren los pongo, que tiene más delito aún. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias también por venir. Decía yo antes que mismo no encontramos un asunto en la actualidad para hablar, pero yo creo que sí, que seguro que hay alguno del que podemos hablar, ¿no? Porque antes se decía que el verano era una época de relajamiento total para los periodistas, porque no había noticias, era raro que se produjese alguna noticia, pero vaya como ha venido el verano en Marbella, ¿no? Hombre, yo antes que otra cosa y en defensa propia voy a hacer una confesión, solo porque me llamo hasta casa. A mí me es especialmente incómodo, lo confieso, ingrato el estar aquí hoy, simplemente porque me temía que íbamos a debatir el tema. Tengo que decir que en todas las facciones en conflictos tengo amigos personales y benquerencias hasta donde sé. Me es, insisto, incómodo, y seguramente por una vez voy a hacer un ejercicio de contención y no decir lo que te diría, por ejemplo, en la barra del bar. Esto solamente es como, esto es el prospecto del medicamento, esto puede causarle a usted tales efectos secundarios. Insisto, me es incómodo por cercanía personal con algunos de los que tendría que vestir de domingo con esta lengua viperina que según algunos tengo, que no es cierto. Y repito que me hago el propósito de ser hoy tan, ¿cómo te voy a decir?, tan discreto como pueda serlo. Todo lo que me lo permita el tema. ¿De qué estás hablando? Del único tema, el tema que acaba de insinuar tu amigo Rafael. El tema. Yo voy a intentar hacer también, como tú dices, Agustín, un ejercicio de moderación, porque me parece una situación realmente muy lamentable que se vuelva a repetir en esta ciudad que queremos los cuatro, que quieren mucha gente, se vuelve a repetir algo que yo creía olvidado totalmente, y es una situación de inestabilidad, desequilibrio, de zona oscura que no. Estaba comentando antes con el moderador Paco que desde aquel grupo de Paco Palma de Acción Ciudadana Independiente al grupo independiente de Pedrezuela, al GIL y a otro grupo independiente, hay toda una ideología que subyace ahí que a mí me pone los pelos de punta. Es decir, cuando todos ellos empiezan a hablar de que no tienen ideas, declaraba ayer Manuel Osorio que su partido no tenía ideas, que él no era político, que él era un gestor, no un político. Yo me echaba a temblar, porque esos son justo los parámetros de funcionamiento de ideas que siempre han repetido los grupos independientes y que hemos sufrido con el gilismo durante 4 legislaturas. Bueno, quiero especificar, sí. Perdona que te corte un momentito, sobre todo por si hay alguien que nos está siguiendo a través de internet, pues qué sé yo, en México, que parece ser que nos siguen bastante y dicen, bueno, ¿de qué están hablando? Pues estamos hablando de que en Marbella ha estado gobernando un tripartito, que había que renovar ese pacto pues en estas fechas precisamente, que se renovó el pacto a principios del mes de agosto y que 10 días después el partido bisagra, en este caso OSP, pues rompió unilateralmente ese pacto de gobierno y presentó moción de censura junto con el Partido Popular, que se debatirá el día 29. Justo, muy buena la puntualización. En ese sentido yo pienso que estamos repitiendo la historia otra vez. Estamos hablando
Yo no puedo entender que alguien diga a un responsable político que ejerce la política de un departamento de Hacienda, que pertenece a un partido político, que no tiene idea ni ideología, porque yo es que me he hecho a temblar, es decir, idea e ideología tenemos todos los ciudadanos, y político es aquel que decían los griegos que es el que organiza la poli, el que trabaja en la poli. Y a partir de ahí hay una serie de zonas oscuras que ya hablaremos, hay una serie de posturas totalmente antiéticas, de falta de decencia y de compromiso y de traiciones, que la verdad es que no le hacen falta ni necesitaba esta ciudad, que ya está bastante harto de este tipo de comportamiento. Yo creo que hay varias cosas que analizar, ¿no?, en todo lo que está ocurriendo. Por un lado, decir que la moción de censura es legal, Sí. realmente es legal, y que puede volver al gobierno un equipo, un partido que tuvo más votos que los demás. Bien, pero lo que cuenta al final es la suma de los concejales, en este caso, y que lleven al poder a uno u otro. Es legal, se puede hacer perfectamente. Lo que realmente es llamativo, y eso yo creo que pasará a los anales, es que un grupo político que pertenece a un equipo de gobierno presente una moción de censura contra el propio equipo de gobierno al que pertenece. Yo no sé si esto ha ocurrido en algún sitio o no. Y además no dimiten, se quedan, porque hoy han asistido a la Junta de Gobierno decidiendo las cosas que forman cada semana. Se quedan porque el alcalde decidió no firmar un decreto de cese. Un decreto de cese a todo el mundo. El alcalde va a dejar las cosas como están. Y por otro, la forma en que se ha hecho, ¿no? Es decir, los políticos no quieren que se hablen de sospechas, de rumores, que se hagan elucubraciones, pero resulta que 10 días después de haberse decidido que todo era estupendo, que todo marchaba bien y que estaban muy contentos en el gobierno municipal, que habían conseguido muchas cosas, que iban a conseguir más, 10 días después cambian absolutamente la letra de la canción, absolutamente del revés, y además lo hacen, que esto me recuerda a otros tiempos. Un viernes a las 11 de la noche, con un fin de semana y un puente, el puente de la Virgen de Agosto, por delante, va a tener 4 o 5 días ahí en los que la gente no sabe cómo se mueve, ¿no? Realmente son demasiadas circunstancias. Y por otro lado, y a mí esto es lo que me parece más llamativo, es que no se presenta una moción de censura porque no estén de acuerdo con cómo se ha gobernado. Es decir, porque han gobernado ellos. Claro, de hecho, ¿Y por qué no se han dicho los motivos por los cuales se han presentado la moción de censura? No se han dicho los motivos. Y podrían decir, bueno, pues presentamos la moción de censura porque no nos ha gustado cómo en estos 2 años se ha llevado el urbanismo, la seguridad, la limpieza. No, eso no, al contrario, habían dicho 10 días antes que estaba bien. Por lo tanto, ¿qué ha cambiado en esos 10 días? Y sobre todo, si no tenéis una línea de protesta sobre la forma de gobierno al que habéis pertenecido, pues claro, podrían haber hablado también de cultura, ¿no? Que lo llevan ellos. Que lo llevan o que no lo llevan. Y entonces, todo esto dice, bueno, pues, ¿cómo que no vamos a sospechar? ¿Cómo que no vamos al margen de todo lo legítimo que sea la moción de censura y que unos quieran que gobierne uno y otros quieran gobernar otro? Esta forma de actuar. Yo de legítimo es, pero antes señalaba otra cosa, que fuera lícito, que fuera ético, que fuera moral, moción de censura, o fuera moral. Porque una moción de censura está planteada en la ley para aquellos grupos minoritarios que no están de acuerdo con la línea seguida ni una política, se ponen de acuerdo con otros grupos minoritarios y llegan a presentar una propuesta alternativa, ¿vale? Esa es la lógica y la legalidad de una moción de censura. Pero en este caso, ¿en qué no estaban de acuerdo en lo que se estaba haciendo si tenían todas las competencias del mundo? ¿Qué más competencia puede tener San Pedro de las que tenía? Que la tenían todos. Eso alimenta la sospecha de más puestos de trabajo, de puestos de trabajo más liberados, de otros monumentos. Eso levanta la sospecha. Que se anuncia una moción de censura el viernes y se presenta el lunes. Una moción de censura es una elaboración de programas, de cargos, de nueva responsabilidad, nuevos reglamentos, que necesita mucho tiempo de negociar. ¿Cuándo se ha negociado eso? Y en 2 días no ha habido tiempo. Levanta la sospecha de esas reuniones de las que habla todo San Pedro, que se celebraban en el Ancla, donde estaban unos y otros, algunos promotores, algunos responsables del Partido Popular, etcétera. Es decir, las sospechas las están levantando ellos con sus comportamientos. Y si encima, y termino,
presentan una moción de censura y no dicen el por qué o el para qué de esa No moción solo de eso, censura. sino que no solamente abunda en esta sensación de intriga, de tejemaneje, el hecho de que sistemáticamente el dúo dinámico, Osorio y Piña, remiten todo a un misteriosísimo, ¿cómo lo llaman? El grupo consultivo. Consejo Consejo consultivo, cuya composición no es pública, no conoce nadie. Siendo así, yo puedo pensar que el grupo consultivo sea su perro, su suegra, su madre, ellos dos en la barra del digamos, yo no los conozco. Digamos que oficialmente no lo conoce nadie, pero oficiosamente lo conoce mucha gente. Bueno, yo no estoy entre esa gente. Pero es que dicho esto, voy a negar la mayor, si me permitís, dos puntualizaciones. Una a Rafael. Yo me sumo a su causa, eso de que no hay ideología. Es un latiguillo que me tiene hasta el gorro. Mire, tiene que haber ideología, sobre todo en política, por una razón. Entendido por ideología, no un entreguismo absoluto a un credo. Pero, oiga, si disponiendo de un presupuesto cerrado y limitado para determinadas cosas, las alternativas son dedicarlas a una cosa que entenderíamos como más social, no sé cuál, la que ustedes entenderían como social, o quizá una cosa más, en el otro sentido, más a la derecha, inversión, etcétera. Ambas dos posturas legítimas. La ideología necesaria que informe al equipo de gobierno en funciones será la que determine si se destina a esto o a esto. Luego, sí hay ideologías o tiene que haberlas. Sobre todo es ridículo. Con eso que se dedica a la política diga que no tiene ideología, y me temo que lo que es peor, tampoco tiene ideas. O no tiene ideas más allá de llegar al primero. Oiga, acaba usted de inventar la legislatura de 2 años. Es que yo niego la mayor. ¿Cómo? Por más que lo hubieran advertido, usted firma un pacto, la legislatura son 4 años, no 16 y no 1 y medio. Son 4 años en que usted unilateralmente, abusando de una posición de fuerza que le da la composición de las urnas, decide cada 2 años vuelvo a hacer elecciones, porque ha vuelto a hacer elecciones. Y dando una vuelta de tuerca más, queda en que sí, en esos 10 días se le aparece la Virgen Santísima, o San Juan de Nepomuceno, o se cae San Pablo del Caballo, o aparece Javier Arenas, les convence. Y la otra parte del espectro, también en uso legítimo de eso, también se cae del caballo, de tal manera que aquel que cerró la tenencia de la alcaldía de San Pedro, ahora les da una cuota, hasta un presupuesto cerrado para ellos a administrar, que digo que esté mal. Lo que sí digo, y es palmario, es que va contra la idea que informó 2 legislaturas anteriormente. O sea, la cesión a la fuerza de los puñeteros y raquíticos presencia en el Pleno es desmesurada hasta el punto de que me hace dudar que el sistema, siendo legal, sea legítimo. Pero, Agustín, te digo, yo cuando introducía el tema de la no ideología, es que es la derecha más recalcitrante, Es la peor, yo no soy político. la que disfraza de no ideología. Y este pueblo que ha sufrido durante 16 Las años ideologías. una no ideología, un gestor que era empresario y no político, que ha dejado el pueblo arruinado, sin suelo, sin equipamiento, que estamos en una situación realmente en Marbella de infraestructura, en nivel de infraestructura educativa, cultural, etcétera, de tercer mundo, que lo ha dejado encima sin suelo para poder construir nueva infraestructura, porque hace falta suelo para un tanatorio y no hay, hace falta suelo para una ciudad de justicia y no hay ni suelo ni presupuesto. Ese fue el gran gestor. Y parece que se nos ha olvidado. Y en ese sentido yo creo que estamos disfrazando igualmente toda una ideología de una incapacidad de gestionar. Pero yo me pregunto si el electorado de Marbella, el electorado de este término municipal, tiene memoria. No. Yo además dicho, por no acaparar, y termino porque Bermudo, he terminado de escribir ese libro sobre la complicidad del electorado en Marbella, pero yo te puedo decir de memoria que las últimas elecciones donde se votó a Julián Muñoz, en este pueblo lo votaron 21.978 personas, 7 personas más que en las elecciones anteriores, 7 personas que había sido Agil, y un poco menos que las anteriores, porque los que no lo votaron al PP, porque aquí hay un trasvase entre el PP y el Gil muy significativo. En ese sentido, yo creo que no hay corrimiento de votos, los votos están ahí y se mantienen y se mantendrían, y me temo mucho que se volverían a mantener el futuro. A mí me ha llamado la atención también, en este caso, por parte de la senadora Ángeles Muñoz y futura alcaldesa, que el sábado, a través de una red social,
pues divulgó un mensaje donde decía que si se daba la circunstancia estaría dispuesta a gobernar. Más o menos era esto lo que decía. Sin embargo, 2 días después parece que esas circunstancias ya se habían dado porque firmó una moción de censura, ¿no? Como candidata a ella. Como candidata. Uno puede sospechar que esa negociación venía de antes. Que no es algo Pero se supone que fue en esos 10 días que ha ido de una cosa a la otra, o antes de la primera declaración de todo va bien, vamos a seguir con el tripartito, ya hubo negociaciones, que quedarían medio de aquella manera. Hubo negociaciones, eso es fehaciente, vamos, no la niega nadie. Pero de todas formas, hablando de la zona oscura y puntuando algo que ha señalado Agustín, es decir, alguien como el PP, que ha estado en contra de todo el proceso autonómico de San Pedro, que ha cerrado una tenencia de alcaldía, que no quiero, que ha demostrado que no está por ese principio, ¿cómo son de fiar? Porque no olvidemos, y eso lo que nos está escuchando lo sabe, moción de censura se puede presentar una. Si mañana María Ángeles Muñoz, nueva alcaldesa, que espero que no, pero que hay bastante probabilidad que sí, le dice a los de OSP que de lo dicho nada y autonomía nada, pues se acabaron. Es decir, se han fiado de alguien en su palabra, supongo yo, espero que no. Pero fíjate la posición de OSP. 2 votos, 2 concejales tenían una presión sobre el tripartito, pero siempre tenían que mirar para atrás a los otros 2 de Podemos, que no estando en el tripartito sí habían apoyado la investidura del alcalde Bernal, ¿no? La posición de Podemos, a la que ha aludido OSP, con esto no se puede, claro que no se puede, es decir, si tú quieres conseguir todo lo que quieres conseguir y los otros se oponen a algo, pues faltan los votos mientras que ahora son 2 votos y 13. Estos 2 votos no tienen oposición. No, los 2 votos de OSP. Correcto, eso digo. Tienen, pero los otros quedan inútiles. Déjame que termine. Los 2 de OSP tienen el campo por delante, es decir, o haces esto o no voto, y entonces no tiene mayoría el Partido Popular. Pero, espera, vamos, al Partido Popular para aprobar lo que sea le hacen falta los 2 votos de OSP, y ya no tiene a los de Podemos detrás que le puedan quitar ese poder lo tiene. Si OSP empieza a oponerse o a presionar al PP para que vote lo que ellos quieren, tiene que hacerlo. Eso por un lado, perdona que termine. Eso por un lado. Y por otro lado está el tema de Podemos. El tema de Podemos ahora dice, a última hora, cuando ya se ha presentado la moción de censura, que están dispuestos a dar estabilidad al ayuntamiento aprobando los presupuestos del 18 y del 19, los 2 próximos años. Hombre, ahora cuando antes han presionado también la cuerda, algo hay también en el tema de Podemos, han presionado tanto, han tirado tanto de la cuerda, que al final se les ha roto para lo que ellos querían, porque ahora se quedan fuera y sus 2 votos no valen absolutamente para nada, mientras que los 2 votos de OSP sí tienen más poder. Son los únicos los que van a presionar al Partido Popular. Lo que pasa es que Bermudo, la ley de régimen local, la nueva ley de régimen local, le da todo el poder al alcalde y a la comisión de gobierno, que ahora no se llama comisión de gobierno. Al pleno le ha dejado casi ninguna competencia, exceptuado la aprobación del presupuesto. El resto de las competencias están en la comisión de gobierno. Si en esa comisión de gobierno, Junta de Gobierno, que anteriormente llamábamos Junta de Gobierno, si esa Junta de Gobierno, que estará compuesta lógicamente por el PP esencialmente, y el alcalde deciden, no necesitan casi ni los votos de OSP, nada más que para la aprobación del presupuesto. Y hay que decirle también a la población que hay muchísimos ayuntamientos con presupuestos prorrogados del año anterior, con lo cual no necesitan ni votar nuevo presupuesto. Es decir, que se dan las condiciones que mañana el PP puede gobernar sin necesidad casi absoluta de OSP. Y en relación con la postura de Podemos, a mí me parece un poco patética. Yo lo decía antes, y yo creo que han perdido. Yo he estado en ese movimiento, me siento responsable de ese movimiento, de la plataforma, no de Podemos en absoluto, y yo creo que han estado, hace 10 días decía, o zona azul o no aprobamos presupuestos. Han estado en una postura de chantajear y no de movilización social, de mover la gente y demás. Es decir, cuando uno, y lo decía al principio, cuando uno lo eligen representante en el ayuntamiento es para cumplir el programa. Y si tiene uno la más mínima posibilidad de que tu programa
se adelante a través de esos gobiernos tripartitos, etcétera. Uno tiene que comprometerse, uno tiene que mezclarse, porque toda la historia está escrita. Nosotros sufrimos, y lo sufrió todo el pueblo, lo que pasó en la última legislación de Paco Parra en el 87, que por no haber un pacto de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida, ¿qué pasó? Que vino Gil, ¿no? Que se si quedó, me permitís, los de la plataforma que ha sacado José Manuel, yo no me alegro de este sinete que nos tiene otra vez en lenguas, que se decía antes. Ayer El País hacía un artículo en una clave bastante hiriente por socarrona, por chusca, porque es lo que nos merecemos. Quiero decir, no me puedo alegrar de esto, pero si hay alguna postura entre todos esos actores, que no hay ninguno del todo bueno ni del todo malo, hay uno que, Dios me perdone, me alegro de que se ha encontrado, y es el grupo de Podemos. Para empezar, siempre, como creo que a cualquier tipo con dos dedos de frente, yo tengo 1,5 nomás, pero ya me alcanzaba. Esa posición cómoda de elegirme en fiscal, en Pepito Grillo, pero sin gastarme, sin mojarme, pero desde una posición de fuerza tan fehaciente como la de OSP, si esto no te pasa el presupuesto, con la amenaza permanentemente en la boca, en vez de dedicarse, como tú bien dices, a aquello que fue su génesis, que es el movimiento popular, el concienciar a la gente, no, ahora de repente juego al ajedrez político yo, esto se hace si no, no sé qué, y si no, siempre que haya un y si no, ya suena a chantaje. De tal manera que ahora de repente se les ha abierto la tierra bajo los pies, porque como apunta José Manuel y tiene razón, de repente han caído en la cuenta, qué cortitos son, que han tirado, han tensado tanto la cuerda, que ahora los 2 votos de OSP, de una forma espuria o ventajista, lo que quiera, siguen valiendo y valen más que antes, y los tuyos son más inútiles que las tetas de un tío. Porque tú ya puedes patalear en el pelo lo que te dé la gana, que te estás ninguneado. Tanto que ha llegado al esperpento, no sé si es cierto o no, me cuesta creerlo, de ofrecer pelillos a la mar. Oye, que tapó el presupuesto, de repente han caído en la cuenta que sus 2 votos son papel mojado, a partir del lunes. Esos son 2 peores. Bueno, no hay ninguno. El Partido Popular, por su renuncia a su posición respecto a lo de San Pedro. Me da pena, no me tienen por qué dar, que jueguen esta partida, pueden perder. Pepe Bernal, en lo personal, yo no lo conocía, o no personalmente, antes de su ejecutoria como alcalde, me ha ganado como persona, sí. Un tipo bueno, noble, cordialísimo, concesivo, quizá demasiado concesivo y ha sido de su perdición, y creo que no se merece esa idea, aunque solo sea en atención a la enorme dignidad con que ha ejercido el cargo, no se merecía esto, aunque lo ha labrado, no tirando de una rienda a tiempo, no sé qué fuerza tendría esa rienda. Bueno, de todo no. Izquierda Unida, con errores y sin errores, una rectitud, son los más íntegros en todo lo dicho y lo que hago. Lo de Podemos, lo de OSP, al final los minoritarios, que acaban muñendo esta historia, es impresentable y me da literalmente vergüenza ajena. Cuando leo artículos como el del País ayer, discúlpame, sufro vergüenza ajena por su culpa. No, que te he cortado. No, que digo que insisto en lo mismo. Es que no se ha planteado una moción de censura para oponerse a la política desarrollada por el Grupo Socialista, que es el mayoritario dentro del tripartito. Es que no se ha planteado una moción de censura diciendo qué mal has barrido las calles. Al contrario. Que podría hacerse, que podría decirse, oye, pues mira esto. No, es que no se ha discutido eso. Sí, ni se ha discutido otra cosa, se ha discutido, hoy me interesa más estar en el otro lado, sin dar ningún tipo de explicación. Bueno, y todas estas cosas, perdona Paco, todo esto que pasa, aquí nos podemos tirar 2 horas haciendo análisis, pero mucha gente no hace tantos análisis ni se detiene en esto, y sobre todo desde fuera se ve con mayor simplicidad. Ya están estos de Marbella otra vez liados con sus líos y sus rollos y pasándose el gobierno de unos a otros. Se ve así, con esa simpleza, y se ve, hay quien habla de ética y habla de ética y sonríe, ¿no? Porque diciendo esto ya no se lleva. La prueba está en que mucha gente no lleva eso de la ética y hay ejemplos claros en el gobierno, ¿no? Es decir, vale todo, porque sí, y después se va a una moción de censura y ves como sonríen los que están presentando una moción de censura y digo, ¿de qué se ríen? Si esto no es, ¿qué beneficio trae el hecho solo ya de hacer este trámite, ¿no? Después veremos cada uno cómo gobierna y cómo hace las cosas y puede estar mejor o peor. Aquí la verdad es que los ciudadanos no sabemos a qué acuerdo han llegado. Pues si es que yo creo que la ciudadanía, los electores, tenemos el derecho a saber, nuestros gobernantes, qué es lo que pactan. Sí. Eso yo creo que es una obligación democrática por parte de ellos y un derecho que tenemos los ciudadanos a saberlo. Por otro lado,
creo haber entendido que han ofrecido a todos los concejales actuales que van a ser miembros de la oposición a que permanezcan liberados. Hombre, yo no sé si el presupuesto del ayuntamiento lo puede aguantar o no, pero yo creo que se verá si todas esas lagunas que hemos señalado todos hablando se cumplimentan con más puestos de trabajo, con más sueldo y liberando los cargos de directores generales a los cuales se oponía el PP y que creo que es una de las condiciones que han pactado, aparte de darle más presupuesto. Pero hay algo que sí podemos asegurar, y me alegra coincidir con Agustín y con Bermudo, que es la política tiene ética, la política debe tener vergüenza y la política tiene que tener respeto. Y me refiero a que cuando tú estás trabajando con dos grupos de trabajo, con dos grupos políticos, con lo cual no has tenido desaveniencia, por lo menos conocida y demás, que has estado trabajando en un proyecto, lo mínimo, lo decente, es decirle, fíjate que mañana me voy y explicarle por qué te vas. Es lo mínimo, es lo decente, es decir, ese aspecto humano que señalaba Pepe Bernal, que desde aquí felicito su actitud ante esta situación. Esto es muy digno, muy elegante, muy digno, ese aspecto humano de decir, me han defraudado personas con las cuales he estado trabajando, con las cuales he estado compartiendo, con las cuales he estado peleando, y que me han tenido el detalle de decirme, oye, fíjate que esto se ha acabado, y los motivos, sobre todo, bien señalados los motivos. Yo creo que eso es importante en política y estas situaciones... Hay otra cuestión, si me permitís, queda año y medio de legislatura. Obviamente no se puede pensar en un continuismo, porque no tendría sentido entonces todo este sainete. En año y medio, de un lado, deja sin acabar de implementar aquellas políticas que erróneamente o no se han puesto en marcha, las cosas hay que darle tiempo, y entonces se abortan determinados proyectos, unos buenos, otros regulares, otros medio pensionistas, y se van a iniciar unos proyectos en año y medio a la albur y al avatar que pueda pasar. O sea, es para empezar, en la practicidad de las cosas es poco deseable, más allá del toma, que eso también se da mucho en política, desgraciadamente, lo hemos no sé qué, que es el discurso horrible que he llegado a entender por la calle, un revanchismo inmediato como el de esta noche del partido. Si el Barça le ganara al Madrid dentro de un rato, que es la cosa, toma, no es el título, es un toma. La política se ha llegado a convertir en eso, en ese asunto tan indeseable. Olvidamos que se trata de la gestión de los intereses de la gente. Hombre, el mismo equipo viene el PP prácticamente, incluso con unas ciertas purgas que se produjeron en el Congreso Provincial hace un mes. Viene el mismo equipo, no digo que lo hiciera mal, errores hicieron. En el Congreso local, te refieres. El Congreso local. Entonces, a mí se me escapa un poco la razón de tanto alboroto para reponer un algo sin la ilusión de entrenador nuevo. No quiero cambiar a la Muñoz ni a nadie, pero unas caras nuevas, no había una cosa, hasta en ese aspecto es desilusionante. Más allá, desde luego, de la actitud, insistiré 1000 veces, no de los dos actores principales que se han devenido en ello, porque por su influencia los minoritarios en lo numérico tienen o han sostenido, a mi punto de vista, sendas posturas del todo impresentables, no en lo político, en lo decente, en lo humano, absolutamente inexplicables, entre otras cosas porque no las han explicado. No las han explicado. Bueno, queda claro que Marbella se gobernará en función de intereses de un partido, que es una parte del municipio, pero que condiciona el todo. Y como dice Manuel Osorio, su interés principal es San Pedro de Alcántara y por ende Marbella. No Marbella y por ende San Pedro de Alcántara, sino precisamente en el orden que he dicho antes. De todas formas, no olviden, dice un partido que es de San Pedro, sí, pero no es de todo San Pedro, porque el partido más votado en San Pedro fue el Partido Popular. El Partido Popular. Pues eso también hay que recordarlo, Sí. ¿no? Y además está Nueva Andalucía, que la mayoría de una población de Nueva Andalucía hasta ahora no están disfrutando, y que es una población muy, muy importante, la de Nueva Andalucía, y que están más por... Yo creo que la postura de ese nacionalismo en frente de otro nacionalismo no nos lleva... Los que dicen de Marbella somos de Marbella, los demás son extranjeros, o los que dicen somos de San Pedro porque no somos de Marbella, que lo sufrimos durante muchas corporaciones anteriores, nunca va a llevar a buen término en dos ciudades cercanas con las mismas motivaciones, con los mismos objetivos y con la misma estrategia de cara al futuro. Sobre todo es que, como bien dice Paco, yo espero que nos expliquen
cuáles son los motivos. Si los motivos son las últimas declaraciones de Manolo Osorio, yo me echo a temblar porque estoy recordando unos tiempos que no quiero recordar. Os pregunto una cosa y me contestáis, voy a hacer yo el papel de Paco. ¿Creéis, como a mí me da el barrunto, que este romper la baraja que se ha producido va a pasar factura hasta el punto de dinamitar OSP a medio plazo? No olvidéis la votación de ese misterioso y nocturno Consejo Consultivo 16-12, con facciones encabezadas notoriamente por Osorio de un lado y por un Piña voluble por la otra parte, si puede llegar a dinamitar el partido definitivamente o no. Os lo pregunto. Yo la verdad no lo sé porque no sé quiénes son los que están dentro 16-12 en todo caso del partido. Entonces, si los conocieran, podría decir, bueno, dependiendo de la personalidad de estas personas, van a tomar esta actitud o la otra, pero no lo sé, puede pasar cualquier cosa, aunque llegan rumores de que ya ha habido alguna que otra deserción. Sí. Yo he escuchado bastantes rumores en San Pedro en relación de malestar, un malestar generalizado. Y recuerdo, el ISP, que era un partido independentista, pasó de 5 concejales a la primera corporación de Gil, se quedó con 2, y en las siguientes corporaciones desaparecieron totalmente. Es decir, que la desaparición del fenómeno de la independencia en las 3 votaciones del 95, 99 y 2003 de municipales, la independencia desapareció. Y yo creo que esta postura le está haciendo daño a mucha gente en San Pedro. No la entienden ni la comparten, y por eso surgen la cantidad de sospechas que no vamos a comentar aquí que han aparecido. Bueno, no hay que olvidar que OSP tenía 3 concejales, en las últimas elecciones se perdió 1, se quedó en 2, y no diría yo que la situación actual no vaya a pasarle factura. Dependerá también, pienso, en lo que ocurra de aquí al final del periodo de gobierno. Se supone que, hablando de directores generales, una de las premisas que llevaba hace 2 años, cuando se iniciaron negociaciones para llegar a conformar el equipo de gobierno y ver quién gobernaba, una de las premisas del OSP a los 2 partidos era Gema Midón, delegada de Cultura. Sí, sí. ¿Y creéis que va a seguir? Pues por lo tanto seguirá de delegada de Cultura, ¿no? Y la cultura es uno de los aspectos más criticados en el gobierno, en el tripartito, y precisamente dependía de ellos, ¿no? Pero además, Bermudo, te puedo decir, porque yo he vivido situaciones en San Pedro, que la autonomía de San Pedro era total. Hasta las delegaciones de servicio cuyo concejal vive en Marbella, por ejemplo, el tema de asuntos sociales, de playa, ellos llevaban esa política también, la de asuntos sociales y demás, y le exigían. Es decir, el nivel de autonomía era algo que no ha llegado nunca a tener ni en sus mejores momentos ISP con la fuerza que ejercía, ni Manolo López. Es decir, ¿qué más pueden pedir? ¿Puestos de trabajo? ¿Una remuneración mayor de los directores generales? Se hablan de 125 o 140 trabajadores más para Marbella que quedarían a criterio de San Pedro, que quedaría a criterio de OSP. ¿Qué más? A ver, otra invitación, compararme este asunto como un modelo a escala del asunto catalán. Tú estás muy preguntón. Sí, yo como no tengo respuestas, pues no hago más que preguntas. No, menos Socrático. Son cosas distintas. Que son cosas muy diferentes. No, pero es que me lo ha recordado Rafael al decir ahora, tiene más autonomía que han tenido nunca. Sí. Tiene más autonomía que cualquier otro núcleo poblacional que, dependiendo de una, digamos, metrópoli administrativa, pueda concederle a este. Y esa dinámica se da en Cataluña. Jamás Cataluña ha tenido más autonomía, autogobierno y capacidad decisoria de la que ha disfrutado en los últimos tiempos, y eso parece que de una manera exponencial te genera unas ganas, una voluntad legítimas o no, de independencia, y por eso me pregunto, es que a mí me parece que hay mucha similitud. Yo he llegado a hacer la broma siempre de que tener de segunda autoridad en el pueblo donde vivo a don Rafael Piña es como pensar al Puigdemont en la Moncloa como vicepresidente. ¿Os lo imagináis? Pues aquí tenemos un modelo a escala de eso. Sí, con una diferencia, es que OSP nunca se ha declarado independentista. Joder, bueno, vamos a ver, pero no se le cae la boca, mi interés es San Pedro y quizás por el de Marbella. Entonces, yo creo que esa vorágine independentista de San Pedro, de la cual yo participé en mi momento y demás, yo creo que está muy rebajada, muy de capa caída. Oye, ¿y dónde está Manolo López? Que no parece Está muy malito en su restaurante. Muerto de risa, tiene que estar muerto de risa. Pero vamos, sigue implicado en la vida social y en los procesos jurídicos de independencia. Vamos a ver si tratamos otro asunto.
porque este tema podríamos estar ahora dándole vuelta y especulando, pero me gustaría que dieseis vuestra opinión también sobre algo que afecta a gran parte de la ciudadanía, como es la huelga de taxistas, coincidiendo con la Feria de Málaga y extendida a parte de la provincia. Mal asunto, porque yo siempre he dicho que la fuerza que en un día tuvieron los del metal, que eran tenidos en todos los ámbitos empresariales, ha entrado el metal, si entraba el metal se acababa. Hoy ese papel lo juegan los taxistas. Por alguna razón hay poca gente con una fiereza corporativa más notable, con una fuerza coactiva tampoco mayor, hemos visto hasta puñetazos. Su asunto es muy largo de discutir, y si vamos solo a las maneras y la oportunidad y el momento en que se hace la huelga es un punto, las interioridades de las razones que la motivan. Yo no soy taxista, apenas uso taxi, sí me da la impresión de que el perjuicio para la ciudadanía, al final se trata de una huelga totalmente legal y legítima, bueno, legal, se mide poco. Bueno, legal, vamos a ver, la huelga se inició en Málaga una madrugada sin avisar antes. Ya. Todas las huelgas, se han suspendido muchas huelgas y se han por las autoridades correspondientes porque no habían presentado la documentación. La desbordadora, la de taxistas no era eso. Previamente, y la de taxi fue acordarse una noche y empezar unas horas después. ¿Eso es legal? No lo sé, pero yo lo pregunto, lo lanzo al aire. Después las cuestiones que tengan que discutir, pues evidentemente habrá que regularizar muchas cuestiones pendientes, pero por otro lado no es para que le peguen un puñetazo al representante de la otra asociación de, ¿cómo se llama? Cabifi, lo de automóviles con conductor. Sí, que ha dado la vuelta al mundo, vamos, en internet está por todas partes, ese puñetazo a un hombre que estaba ahí pendiente de que le iban a hacer una entrevista en un medio de comunicación. A ese punto difícilmente justificar otras cosas, entonces hay que emplear la autoridad por aquí y por aquí. Es decir, las cosas hay que dejarlas muy claras. Tú no puedes hacer eso y darle encima la razón y que haga lo que quiera, al margen de las cuestiones que reivindiquen. Que las cuestiones que reivindiquen hay que ponerlas sobre la mesa, ¿no? Pero además yo señalo algo más en profundidad, y es las contradicciones de este sistema, donde hablamos de mercado libre, donde todo el mundo defiende el mercado libre, pero cuando le toca a él, defiende el monopolio. Yo debo tener el monopolio de esta situación. Y esto que ahora se produce en el taxista, se produce con los notarios, se produce con las farmacias, se produce con cantidad de temas, o con la eléctrica, que dice, muy bien, libre mercado, pero yo controlo, yo marco las normas, etcétera, como monopolio. Eso por un lado, con lo cual hay una contradicción evidente de los taxistas, aparte de que es cierto que son especialmente agresivos en su comportamiento, como tú señalas y demás. Pero por otro lado está la vertiente de que esas empresas de transporte, Cabifi, etcétera, están incontroladas. Es decir, no declaran en este país. Hay que controlarlas. No pueden declarar que tienen de beneficio, como el BlaBlaCar, que yo estoy partidario de BlaBlaCar a otro nivel, unos beneficios que declaran en Irlanda, etcétera. Controlemos ese tipo de empresas. Lo mismo que a lo mejor controlamos a los taxistas, que no creo que lo controlemos mucho, porque cada uno declara lo que cree oportuno. Pero hay que controlar. El sistema en sí es contradictorio. Oye, si me permite, respecto a esto sí sería entrar un poco en una de sus caballos de batalla, siempre, aquí al menos, es lo de la concesión de licencias, que son gremialmente oponen una resistencia feroz. Y yo digo lo siguiente, es verdad que llega el invierno y se hartan de oír la radio en la parada, pero no es menos cierto que si tú ahora pretendes agarrar un taxi en Puerto Banús, puedes pegarte 2 horas o pegarte con el otro ciudadano que aspira al taxi, porque no paran. Quiero decirte, oiga, ¿ha pensado alguien, postura que llevo diciendo 1000 veces, en licencias temporales? Claro. O sea, oiga, en invierno es verdad que sobramos la mitad de los taxis, no hay el personal, el taxi está muerto de asco, no renta o renta menos. Pero llega el verano y usted, que supuestamente es un servicio público caro, porque es más urgente, más inmediato, más práctico que una línea de autobuses, no hay manera humana de agarrar un taxi. Permita usted que en verano se expidan X licencias para la temporada y no ponga usted chinas. Eso desde fuera, visto como usuario, no hay manera. Otra cosa, esto es mucho más general. El mundo hay que ponerse de acuerdo. ¿Qué pasa si los periódicos protestan contra Internet? Apenas se vende prensa de papel. Cierren Internet, que nos hace la vida imposible. ¿Qué pasaría con Swissair o Iberia, que han tenido que defenderse y bajarse los calzones porque los low cost te ponen por 30 euros en Londres? Oiga,
adáptese a los nuevos tiempos. Desde luego control. El Cabify, el otro, pero esa cerrazón a que esto era así y no se puede cambiar, vive en el siglo XX aún. El XXI va por otro lado, que hay que agilizar trámites, que hay que discutir hasta la saciedad y que hay que amarrarse el cinturón, abdicando absolutamente de los monopolios, como tú acabas de decir. ¿Cómo que comercio libre? Pero el taxi lo tengo yo. Oiga, esto es libre, pague impuestos ese señor, sin duda, contrólese y búscate la vida a codazos, que es cuando la buscamos todos. Porque es la contradicción del mismo sistema. Con las licencias pasa exactamente igual. Yo recuerdo que cuando en la segunda corporación creímos la gente que decía que no estaba bien que una licencia la explotara a otro, que no era el mismo, que había que abrir los espacios a nuevos asalariados para que tuvieran licencia, y aquel que le daba la licencia y se convertía en propietario, la siguiente ya estaba en contra de los asalariados y de nuevas licencias. Yo decía, bueno, ¿esto cómo lo entendemos? Sí, ese dicho popular de que cada uno cuenta la feria según le va, ¿no? De todas maneras, en Marbella, para coger un taxi estos días no hace falta que haya huelga. Que se va a tener los mismos problemas, porque las colas han sido tremendas. No solamente en Puerto Banús, sino las paradas del centro, de manera especial, y además con alguna peripecia que el otro día comentábamos en radio, pues de algún taxista que no ha respetado el turno de los que había, y algún comportamiento de la policía local, pues un poquito también fuera de tono, ¿no? Es que claro, esto tiene difícil solución, ¿no? Es decir, el que está en la parada todo el invierno charlando allí, jugando a los chinos con el compañero, pues ahora tiene la oportunidad. Si ahora le metes coches de otro lado, le estás quitando la oportunidad. Es que de muy difícil complicación, como todo lo que... Como cualquier gremio. Como cualquier gremio que vive en una ciudad turística como esta, que ahora estamos desbordados, que parece que todos los males, para algunos todos los males llegan en julio y agosto, y cuando pase un mes nadie se acuerda de esto, la vida es más plácida y algunos lamentan esa placidez, ¿no? Porque le va el negocio en ello, en muchas cosas. Y esto es así, una ciudad como esta, lamentablemente la estacionalidad turística es lo que produce. Nos gustaría que todos estos turistas estuvieran repartidos proporcionalmente a lo largo del año, pero oye, no, ¿qué pasa? No es de esta forma. ¿Qué pasa con los restaurantes? Mire usted, fontaneros, albañiles, cesantes, jubilados, amas de casa, se contratan de camareros. ¿Has visto el gremio de camarería? Si existe tal cosa, protestar porque le metan competencia en verano, no hace falta. ¿Por qué el taxi sí? Y los demás gremios no. Oiga, esto es así. Ya, pero sí, lo que te digo es que es de muy difícil solución, porque plantea este asunto y reúne a las partes y a ver cómo se soluciona. Que ya se ha intentado alguna que otra vez, con taxistas de fuera, pero muy limitado. Pero ponte a ver cómo lo soluciona, y lo que estoy diciendo es que es muy complicado resolverlo. Hombre, desde luego hay que entender que tiene mayor eco cualquier movimiento que se haga en el momento que hace más daño, pero como víctima de ese daño vemos lo de aviación en cualquiera de sus estratos, desde como en el caso de la personal de seguridad, como otros años han sido los controladores aéreos, los pilotos. Parar un país, tu protesta sería igual en febrero o en noviembre, pues no, justo en el cambio de turno de vacaciones. ¿Ha pensado alguien en esas familias con 14 niños y 18 maletas que han pagado sudando el viaje, los pobrecitos, que se van una semana y se lo fastidias desde tu posicionamiento? Pero sistemáticamente, no es que una vez que claro, Agustín, ahí hacer huelga, la huelga se hace para fastidiar precisamente. Claro. No, la huelga se debe hacer para hacerse ver. En Barcelona, el problema es que tú tienes que demostrar tu fuerza, y la forma de demostrar la fuerza en este país donde las negociaciones colectivas se han suprimido ya prácticamente, entonces ya llega un momento en el cual para demostrar tu fuerza tienes que buscar el momento en que hagas más daño, porque cuando hace daño es cuando te escuchan. No te escuchan cuando no hace daño. Pero si a mí no se le escapa eso, José. Ya sé que no se te escapa. Y por eso llegan a situaciones extremas, como estamos hablando de los controladores o de los controladores de seguridad de los aeropuertos o de los taxis en un momento. Claro, al final tiene que ir la Guardia Civil y encima la critican. Porque me ha hecho mucha gracia, perdona, que en algún partido, o más de uno, ha llegado a criticar al gobierno por haber provocado la situación de que no estaba asegurado las medidas de seguridad, valga la expresión, con estas empresas privadas. Y ahora que meten a la Guardia Civil para asegurarlo, critican al gobierno por meter
a la Guardia Civil y critican a la Guardia Civil. Muchas veces es que lo que queremos es que alguien se estrelle y que se lleve toda la culpa, ¿no? Y además, ya nos quedamos contentos. Además, José Manuel, con otra cuestión, que esa Guardia Civil que ha ido, por ejemplo, al aeropuerto del Prat a hacer el trabajo que no hacen los que deberían hacerlo porque están en huelga, no está en otro sitio. Deberían ponerse, sí, aparte de eso, ellos deberían ponerse, si pudiesen hacerlo en huelga, digo la Guardia Civil, porque los sueldos de la Guardia Civil son también un poco de miseria. Son más bajos que los de los vigilantes. Son más bajos que los de los vigilantes. Sí, sí. Entonces, claro, es que estamos en un país donde de alguna manera también los trabajadores, y entiendo a la Guardia Civil como trabajadores, de alguna manera tendrán que hacer valer sus derechos. Y desde luego, sin molestar a los ciudadanos, no se va a conseguir. Es un mal que habrá que soportar de alguna manera. Y la Guardia Civil no tiene ese derecho a huelga. No tiene derecho. Claro, lo que tendría que preguntarse ese señor que está de vacaciones y siente el fastidio y paga el pato de este asunto, dirá, ¿cuándo le tocará a los míos? El tío puede ser lo que tú quieras, fresador, delineante, agente comercial o titiritero del circo. A ver, cuando le toca a los míos puedo joder a estos. Pero claro, ocurre que un titiritero del circo no hace mucho daño, un delineante en huelga no hace mucho daño. Determinados servicios, sí, los que afectan obviamente a la comunidad más en general, de una manera universal. Y siempre que se dice esto, estás conculcando el derecho, dudando, no dudo en absoluto el derecho a la huerta. No. Pero el afinar buscando la fecha ya me parece por demás, y se afina buscando la fecha. Pero es cierto que entre los recortes sindicales, los recortes últimos que hemos sufrido, la ley del PP y anteriormente del PSOE, el limitar la negociación colectiva para determinadas ramas ha perjudicado no solamente a los trabajadores, sino a los mismos empresarios, porque antes tú recuerdas que había negociación del convenio del metal. Y entonces, bueno, no había huelgas particulares en cada sitio, había una negociación, un cuadro marco, etcétera. Negociación de la restauración, y se negociaban todos los sueldos de todos lados. Ahora, al no haber eso, pues cada uno salta por donde puede, y negocia lo que puede y donde se encuentra más fuerza. Y la reivindicación, hasta donde sea en sus líneas maestras, sin matices, sin detalles, totalmente justa. Estos señores, como todo funcionario, a ver qué pasa cuando estos ya se harten. Yo fui funcionario, y una pérdida real de un 17% en los últimos años. La inamovilidad ahí se ha quedado, que han bajado y ahí se ha quedado. Esto están reivindicando la recuperación del poder adquisitivo que contablemente han perdido, demostrablemente. No dicen que estamos estupendamente. No se le cae de la boca al gobierno, ya estamos, joder, que esto es como la llegada a la luna. Oíste esa estupidez el otro día. Esto es como la invención de la penicilina o la conquista de la luna, la reposición de España en los niveles. ¿En qué niveles? Es que así lo arreglo yo. Todo el mundo ha bajado 4 escalones, ahí se han quedado 4. Si me estás contando que volvemos a atar los perros con longaniza, es legítimo que en este caso los controladores, mañana los farmacéuticos y pasado los banderilleros de los matadores de toros digan, oiga, repóngame en mi sitio, si usted se ha repuesto la situación, repóngame. Sí, es como decir, coño, es que me lo has dicho tantas veces que me lo he creído. Que me lo he creído. Y como me lo he creído, pues digo, como a lo mío, que se decía antes, como a lo mío, tío. Sí. Es eso. Bueno, últimamente, en los últimos meses, sobre todo en el verano, determinadas televisiones nacionales pues se han fijado mucho en Marbella, han destacado muchos aspectos de Marbella, generalmente negativos. Aquí hay una división de opiniones, quienes dicen que realmente refleja lo que está pasando en Marbella y otros que opinan que es esa campaña, esa especie de confabulación que parece ser ha habido por parte de algunas televisiones respecto a Marbella. Bueno, mira, ¿dónde estamos realmente? Esto pasa todos los años y hace muchos años, parece que no nos acordemos, ¿no? Hay determinadas televisiones que, imaginaros cuando el caso Malaya o cuando apareció la señora Pantoja de por medio, entonces ya apaga y vámonos. Es decir, yo ponía la televisión, pasaba de uno a otro y es que la tenía que apagar porque o escuchaba hablar de la Pantoja o no escuchaba hablar de otra cosa, ¿no? Y aquí siempre ha habido ese tema y hay determinadas televisiones que parece que tienen un cierto interés en determinadas zonas de España, un cierto interés favorable y por ende es desfavorable otras, ¿no? Esto se le ve mucho a algunas cadenas privadas. Pero que lo que han contado últimamente, pues han contado una parte, yo creo que incluso a veces exagerada, y no cuentan toda la realidad. Conocer toda la realidad es muy difícil y en un programa de 1 hora, pero de todas maneras
si se hace con profesionalidad y con objetividad, se pueden encontrar diferentes puntos de análisis y no siempre lo mismo, que un señor se estrelle con un coche y se lleva por delante a 2 o 3, ya es objeto de analizar el desastre que hay. No. En fin, que muchas veces es muy poco objetivo, llama mucho la atención, las audiencias, pues bueno, pues lo mismo No me gustan que le sacan la vida a particular a algunas personas. Pero no me gustan los victimismos. Y siendo cierto lo que dice, no olvidemos la existencia de lobbies, que a ver los hay en Telecinco, que es la cadena que tú no quieres mentar, y la región concreta es el Levante. Básicamente, el Levante español tiene unos lobbies de presión en Telecinco que les cuesta el dinero y que implican que qué buen tiempo hace en España, miren cómo está la playa de la Malvarrosa, qué buen tiempo ha usted cómo está en Benidorm, y aquí también, pero tú no pagas. Pero dicho eso, a mí jugar al victimismo no me gusta. Oye, el victimismo. Baleares es algo más que Magaluf. Baleares tiene zonas maravillosas, una capital que es envidiable, como es el caso de Palma, una locomotora económica del país descomunal, pero prima hablar del Balcón y de Magaluf. Pero pues mira, es lo que hay. Pero yo recuerdo Valencia tiene algo más que la pobre mujer, que la Barberá y que la peste del PSOE de allí. Vamos a ver. Pero si habla de eso. Si no hay victimismo, te estoy diciendo que sacan una parte, que no sacan la... No, efectivamente. Pero aparte hay otro error, que es que bueno, que a lo mejor es una forma de darte importancia, ¿no? Muchas veces, y desde hace muchos años, se dice Mallorca, Baleares y Marbella. Pero, oiga, está usted comparando una comunidad autónoma completa con una ciudad con 27 kilómetros de largo, ¿no? Con una ciudad que tiene no sé cuántos kilómetros tenemos. Ya, pero yo lo que te iba a decir, Bermudo, pero es decir, en el hecho de ser Marbella llevamos la carga de que se hable mucho de Marbella. Se habla mucho, se va a hablar siempre. Pero durante años y años se han venido haciendo este tipo de cosas que hasta ha propiciado protestas oficiales y tal, y que ha pasado algo al final. Lo que pasa es que hay otras dos vertientes, dos vertientes del tema del turismo que yo creo que hay que debatir. Una es la falta, en Marbella genera una cantidad de beneficios que no se nota en infraestructura y en equipamiento para hacer la ciudad más habitable. Eso es un debate importante, me refiero de comunicación, etcétera. Esas colas tan inmensas en San Pedro que hay para entrar y para salir, que creíamos que iba a resolver el soterramiento. Y esa es una obra nueva. El soterramiento no es. Y segundo es algo que tenemos que sufrir, y es que gracias a ese proceso de construcción, sobre todo de la época de Gil, de muchos apartamentos, hoy lo hablaba con un amigo que me ponía el caso, de muchos apartamentos, de muchas casas compradas por madrileños, etcétera. Ha variado el tipo de turismo que vivía Marbella, que era un turismo muy selecto, mucho de calidad, que generaba económicamente muchos puestos de trabajo y muchos servicios, porque cualquier chalet tenía la limpiadora, la cocinera, etcétera. Y ahora los pisos lo que tenemos son gente que viene, mucha gente que viene de Madrid, bienvenida sea, yo no lo había criticado, de Barcelona, y que vienen aquí, los pobres están condenados a venir a Marbella eternamente, por cierto, y vienen aquí, van al supermercado, compran, se cogen su sombrillita, se van a la playa y se hacen de comer ahí. Esa variación de ese tipo de turismo yo creo que le ha perjudicado bastante a la ciudad. Fíjate que se ha creado hace no demasiado, nunca más se supo, un comité de sabios de una extracción muy surtida, desde técnicos reputadísimos como Rafael de la Fuente, grandes restauradores como Dani García, el señor Luque por parte del Fuerte que tiene. Quiero decirte, lo mejor de cada casa. Eso es dirección política. O sea, esa elección no es de hoy para mañana, surte efectos o no a medio plazo, pero nunca más se supo. Y fue una de las grandes, me parece, inventos del gobierno cesante ahora, ¿no? Nunca más se supo. Es una cuestión en la que tú apuntas, José, que te lleva el huracán de los tiempos. Es decir, la tendencia es a ese tipo de turismo. Defiéndete en la medida que puedas para evitar la chusma absoluta, que es contra lo que hay que ir del todo, y no descartemos ese turismo de clase media, el mismo que yo hago, tú, cuando salimos. Pero vamos a ver, pero tú no te vas 15 días a Benidorm, ni a Benicassi, ni a eso, como se vienen 15 días mucha gente aquí, y que son bienvenidos, vuelvo a insistir, pero los pobres no tienen capacidad para nada más que eso, tienen derecho a sus vacaciones. Claro, yo no voy a quejarme, yo cuando voy 15 días a algún sitio también voy contando la peseta. Hombre, el otro día salió un informe diciendo que hay turistas, de media se dejan los turistas X, 600 o 700 euros
de media. Y que los españoles, cuando salimos, y salimos mucho, nos dejábamos 270. Oye, pues si va a resultar que por lo que estamos protestando, nosotros es lo que hacemos, claro, hacemos lo mismo en el extranjero. Claro. Tú lo que no puedes es ponerle puertas al campo, es decir, ¿cómo va a llegar alguien a un sitio y le vas a pedir el pasaporte y decir, en el pasaporte no indica cuánto dinero se va a gastar usted, si se va a emborrachar este fin de semana o si se va a estrellar con un coche harto de otros productos? Es que claro, hay que plantearse las nuevas tendencias de forma muy seria en política, sí, pero de todas maneras te vas a encontrar con que el que quiere hacer daño, que se ve mucho más que todos los pacíficos que no quieren hacer daño, van a seguir haciendo daño. Es decir, por cada malvado que atraca a un banco hay 10.000 donantes de sangre, ¿no? Claro, tú a los donantes de sangre no los ves, pero al tío que atraca el banco pero Bermudo, lo que le falta a esta ciudad, y lo ha señalado Agustín, es sentarse todos los estamentos sociales sin discusiones, sin política, eso, y plantear qué tipo de ciudad, qué tipo de términos queremos de cara al futuro. Eso hay que plantearse La vieja una vez. Sí, pero siempre tendrán la condición de que algo que no puedes controlar. No ir en contra de la realidad. Es decir, yo puedo plantear hacer de Marbella un término donde la sanidad, la investigación, los centros de investigación existan o puedan venir. Y para eso, por ejemplo, hay que diseñar un plan general pensando en eso. Bueno, pero para eso hay que tener previamente un concepto de ciudad. En el plan general no vamos a entrar, ¿no? Ya no nos da... Bueno, no, ya por esta noche no, pero seguramente que otra noche sí, porque ya estamos en el final, porque además nuestros telespectadores tendrán que irse a dormir, nosotros también. Rafael García Conde, gracias por haber venido. Gracias, Paco, por tu invitación. Ya tengo ganas ya de leer tu nuevo libro. Vale, aunque no esté publicado todavía. No está. Pero bueno, ya lo leeremos. Te lo pasaré. Gracias por haber venido. Yo creo, si me permites, que va a ser un libro de lectura obligada porque es una especie de juego de... No reviento nada, un crucigrama donde hay que descubrir quién es quién en cada página. Todo el mundo no es quien parece ser, sino otro que todos conocemos. Cada personaje. No he reventado nada, ¿no? No he reventado nada. No, en absoluto. Sencillamente lo has vendido muy bien. ¿Es así? Ya has creado el interés. Gracias, Agustín Casado. A vosotros siempre. Gracias también, José Manuel Bermudo. Muchas gracias a ti. Ya vendréis otro día, supongo. Y el agradecimiento también para Marta Ortega, detrás de las cámaras, controlando todo esto. Y a todos ustedes, naturalmente. Hasta la próxima, buenas noches. Buenas noches.